El sol recién asomaba por el horizonte de la Matanza, tiñendo de un anaranjado pálido el cielo sobre el conurbano bonaerense, una vasta extensión de barrios humildes y casas a medio terminar. En un rincón de San Justo, en una de esas casitas bajas con rejas en las ventanas y una medianera descascarada, Mateo ya estaba en pie desde antes del amanecer. Su cuerpo, alto y fibroso, se movía con una agilidad silenciosa en la cocina diminuta, preparando un mate cocido bien caliente para su madre, que yacía débil en la única habitación de la casa. La mujer, a quien todos en el barrio conocían como Doña Marta, llevaba meses sin poder valerse por sí misma, prisionera de una enfermedad cardíaca que le robaba el aliento y las fuerzas. Mateo inspiró hondo, llenando sus pulmones con el aire cargado de humedad y el aroma a pan de la panadería de la esquina. Intentaba calmar la ansiedad que le retorcía el estómago. Su rostro, habitualmente sereno y de facciones marcadas, mostraba un rastro de agotamiento sombrío. Sabía que ese día sería igual a los anteriores, una batalla constante por el mango, por un billete más para los remedios, por un poco de esperanza. Después de dejar la taza humeante en la mesita de luz junto a la cama de su madre, abrió la puerta de chapa de su casa y cruzó el pequeño patio de cemento hacia el garaje improvisado donde descansaba el viejo Peugeot 504 de la señora Isabel. Ese auto era su salvación y su condena. Su principal fuente de ingresos. Como su chofer personal, Mateo tenía la obligación de buscar a la señora Isabel en su imponente casona de San Isidro cada mañana y llevarla de regreso al atardecer. El laburo no era fácil. A veces, las jornadas se estiraban hasta la madrugada si a la señora se le ocurría una reunión de último momento o una cena imprevista. Pero Mateo no tenía opción. La guita que ganaba con ese trabajo era la única soga que mantenía a flote la salud de su madre. Tras limpiar el auto con una dedicación casi religiosa, repasando cada centímetro de la carrocería gastada, miró su reloj de pulsera. Ya era hora. Encendió el motor, sintiendo el temblor familiar de una máquina que pedía a gritos un descanso, pero que seguía respondiendo con lealtad. El camino hacia la casa de la señora Isabel era un viaje a otro mundo. Dejaba atrás las calles de su barrio para adentrarse en la Panamericana, y de ahí a las avenidas arboladas de la zona norte. Su mente, mientras tanto, era un hervidero de preocupaciones sobre el futuro. La casona de San Isidro apareció al final de una calle empedrada, un palacio moderno con un muro perimetral tan alto que parecía una fortaleza, un espectáculo que dejaba boquiabiertos a los que no estaban acostumbrados a tanto lujo. Para Mateo, sin embargo, esa casa no era un símbolo de riqueza, sino el epicentro de un trabajo agotador que nunca terminaba. Después de estacionar el auto en la entrada circular de la propiedad, bajó y golpeó con los nudillos la pesada puerta de madera. La abrió Elsa, la empleada doméstica, una mujer mayor que siempre le dedicaba una sonrisa amable. La señora Isabel ya lo está esperando, le dijo en voz baja, señalando hacia el living. Allí, sentada en un sillón de cuero blanco, estaba ella. Vestía un elegante vestido de lino y su pelo, con algunas canas que delataban su edad, estaba recogido en un moño perfecto. Su rostro era una máscara de frialdad, aunque aún conservaba una belleza imponente. Mateo, hoy tenemos que ir a la escribanía, dijo la señora Isabel sin rodeos. Su voz era plana, pero firme, como el filo de un cuchillo. Mateo solo asintió, ocultando su cansancio detrás de una sonrisa forzada y profesional. Sabía que le esperaba otro día largo. Sin decir una palabra más, le abrió la puerta del auto y volvió a sentarse al volante. Durante el viaje, el silencio dentro del coche era casi tangible. La señora Isabel parecía absorta en unos documentos que sostenía en su regazo, mientras Mateo mantenía la vista fija en el asfalto. Pero detrás de esa calma aparente, Mateo sentía que algo había cambiado. Había una tensión no verbal en el aire, una presión que le dificultaba respirar. Su vida era una lucha sin tregua. Trabajaba sin descanso, pero se sentía como un hámster corriendo en una rueda. No importaba cuán rápido corriera, nunca llegaba a ninguna parte. Sin embargo, en medio de todo ese quilombo, seguía adelante. Porque a pesar de la presión,
había una sola cosa que lo impulsaba a no rendirse, el amor por su vieja. El viejo Peyot se deslizó suavemente por las calles empedradas de San Isidro, dirigiéndose a la fortaleza de la señora Isabel. La mañana era fresca, y el rocío todavía goteaba de las hojas de los jacarandás que bordeaban la vereda. Pero el corazón de Mateo no sentía la misma ligereza que el paisaje. No podía dejar de pensar en su madre, cada día más frágil, y en la montaña de deudas por los medicamentos que crecía sin piedad. En medio de esas cavilaciones, llegó al portón de hierro forjado de la mansión. El portón, negro e imponente, se abrió lentamente después de que Mateo tocara el intercomunicador. La casa de Isabel del Carril era una mezcla de lujo moderno y elegancia clásica. Un jardín inmenso, cuidado por un batallón de jardineros, explotaba en colores con flores exóticas que adornaban la entrada. Pero detrás de toda esa belleza, siempre se percibía una atmósfera gélida, un vacío que Mateo sentía cada vez que cruzaba el umbral. La señora Isabel ya lo esperaba en el living, sentada en su sillón de cuero con esa postura erguida y aristocrática que la caracterizaba. Su pelo estaba impecable, su rostro sereno, pero sus ojos parecían vacíos, como si estuviera ocultando algo profundo. A su lado, Sofía, su única hija, estaba sentada en silencio, abrazando a un oso de peluche desgastado. La nena, de apenas 10 años, rara vez sonreía. Su mirada solía perderse en la distancia, como si cargara con un peso demasiado grande para sus pequeños hombros. Mateo, hoy la llevamos al colegio, dijo la señora, su voz un témpano, sin siquiera mirarlo. Era un tono frío, pero Mateo pudo percibir una nota de agotamiento en él. Asintió y les abrió la puerta del auto. Durante el trayecto al exclusivo colegio bilingüe de Sofía, el silencio en el coche era casi absoluto. La nena, sentada en el asiento trasero, miraba por la ventanilla con esa expresión ausente. De vez en cuando, sus ojos se cruzaban con los de Mateo en el espejo retrovisor, como si quisiera decirle algo, pero la duda siempre la vencía. Después de dejar a Sofía en la puerta del colegio, Mateo regresó al volante. La señora Isabel solo dio una instrucción corta y precisa, a la escribanía. No hubo más conversación. Mateo sabía perfectamente que su jefa no era de las que se andaban con chiquitas, pero algo en ella era diferente esa mañana. Su actitud era aún más reservada de lo habitual, como si un secreto enorme la estuviera carcomiendo por dentro. En medio del viaje, Mateo comenzó a prestar atención a los pequeños detalles de esa familia. Sofía, por ejemplo, parecía increíblemente sola a pesar de vivir rodeada de lujos. Casi nunca hablaba de sus amigos y su relación con su madre parecía distante, casi protocolaria. Había algo en Sofía que la hacía parecer una flor marchita en un jardín exuberante. Por su parte, la señora Isabel parecía una mujer a la deriva. A pesar de su riqueza, su mirada a menudo estaba perdida. Como si una culpa o un arrepentimiento la persiguiera constantemente. Mateo empezó a preguntarse, ¿qué carajo pasa realmente detrás de las paredes de esta casa? Al final del día, después de buscar a Sofía y dejar a la señora en su mansión, Mateo se encontró a sí mismo sentado frente al volante, pensando en todo lo que había visto. Se dio cuenta de que, aunque vivían en mundos opuestos, él en su barrio humilde de San Justo y ella en su palacio de San Isidro, compartían algo en común, la soledad. Decidió intentar acercarse a Sofía. Al día siguiente, cuando la fue a buscar al colegio, comenzó a hablarle. Al principio, la nena solo respondía con monosílabos. Pero poco a poco, empezó a abrirse. Le contó sobre su pasión por el dibujo y cómo se aburría en casa porque su madre siempre estaba ocupada con reuniones y eventos sociales. Ver una pequeña sonrisa en el rostro de Sofía le provocó una calidez inesperada en el pecho. Por primera vez, sintió que entre ellos había algo más que una simple relación de chofer y familia del jefe. Quizás, detrás de toda esa tristeza y soledad, había una oportunidad para llenar mutuamente sus vacíos. Sin embargo, detrás de esos pequeños momentos, Mateo también comenzó a darse cuenta de que había un rompecabezas mucho más grande sin resolver. ¿Qué le pasaba realmente a la señora Isabel?
¿Por qué su actitud era tan fría y cerrada? ¿Y por qué Sofía, rodeada de tanto lujo, se sentía tan sola? Esa mañana, Mateo llegó a la casa de la señora Isabel más temprano que de costumbre. Quería asegurarse de que el Peugeot estuviera en perfectas condiciones antes de llevar a su jefa a una reunión importante. Al abrir la puerta del garaje, la vio de pie junto a la mesada de la cocina con una expresión de ansiedad. Su mano derecha sostenía un papel, mientras que la izquierda se posaba suavemente sobre su vientre. Mateo dudó un instante, pero finalmente decidió acercarse. ¿Necesita algo, señora?, preguntó cortésmente, tratando de no sonar demasiado curioso. La señora Isabel dio un respingo y rápidamente escondió el papel detrás de su espalda. No, nada, Mateo, dijo apresuradamente, con la voz ligeramente temblorosa. Pero había algo extraño en su forma de hablar, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por ocultar algo. Mateo asintió lentamente. Aunque su curiosidad crecía, volvió al auto, pero sus ojos captaron algo sobre la mesada, un pequeño calendario con varias fechas tachadas y marcadas con un fibrón rojo. En una de esas fechas, estaba escrita la palabra «doctor» con una caligrafía elegante. Fue entonces cuando Mateo empezó a atar cabos. En las últimas semanas, varias veces había visto a la señora Isabel entrar en una clínica ginecológica en una esquina discreta de Recoleta mientras la esperaba. Al principio, pensó que eran simples controles de rutina. Pero después de ver el calendario y el gesto recurrente de su jefa de posarse la mano en el vientre, su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Cuando ya estaban en el auto, camino a la escribanía, Mateo intentó buscar respuestas en el espejo retrovisor. Sus ojos se encontraron fugazmente con los de ella, y vio un destello de emociones difíciles de interpretar, una mezcla de miedo, ansiedad y quizás, culpa. Mateo, dijo la señora Isabel de repente, rompiendo el silencio denso. Vos llevás bastante tiempo trabajando acá. ¿Nunca sentiste que esta vida es demasiado complicada? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca hubiera esperado que ella iniciara una conversación así. Cada uno tiene sus quilombos, señora, respondió con cautela. Pero mientras uno pueda seguir peleándola, siempre hay una salida. Ella suspiró profundamente y volvió a sumirse en el silencio. Durante el resto del viaje, la tensión en el auto era palpable. Mateo sentía que su jefa escondía un secreto monumental, pero no sabía cómo sacárselo. Unos días después, encontró otra pista. Mientras limpiaba el coche en el garaje, descubrió una nota de la clínica ginecológica que se había caído debajo del asiento trasero. La nota tenía el nombre de la señora Isabel y un cronograma de controles rutinarios que se extendían por varios meses. Las palabras «segundo trimestre» estaban escritas con claridad. El corazón de Mateo se aceleró. Empezó a encajar las piezas del rompecabezas en su mente, los cambios físicos cada vez más notorios en ella, su vientre que comenzaba a redondearse, su palidez y sus cambios de humor. Todo empezaba a tener sentido. La señora Isabel estaba embarazada. Pero la gran pregunta seguía en el aire, ¿quién era el padre del bebé? Mateo intentó recordar si alguna vez había visto a otro hombre en la casa. Hasta donde él sabía, la mujer vivía sola con su hija, sin pareja ni familia cercana. ¿Cómo era posible que una viuda que rondaba los 50 años estuviera embarazada sin la presencia de un hombre? Su curiosidad se convirtió en una obsesión. Empezó a indagar más sobre el pasado de la señora Isabel. Cada vez que estaba en la casa, aguzaba el oído para escuchar las conversaciones entre ella y Elsa, o incluso echaba un vistazo a las habitaciones que rara vez se usaban. Pero cuanto más buscaba, más misterio se encontraba. Una tarde, mientras limpiaba el jardín trasero, escuchó un llanto ahogado que venía del interior de la casa. Dejó lo que estaba haciendo y se acercó, tratando de localizar el origen del sonido. El llanto provenía de la habitación de la señora Isabel. Con sumo cuidado, se asomó por la rendija de la puerta, que estaba entreabierta. Adentro, ella estaba sentada al borde de la cama, con la cabeza gacha y las lágrimas corriendo por sus mejillas. En sus manos,
sostenía la foto de un hombre de aspecto elegante y atractivo. Mateo no pudo verle bien la cara, pero sintió que había una conexión profunda entre ella y el hombre del retrato. «¿Qué voy a hacer?», murmuró la señora, su voz quebrada por la desesperación. «No puedo. No puedo dejar que todo el mundo se entere». Mateo retrocedió en silencio, sin querer ser descubierto. Su corazón estaba dividido entre la lástima y la confusión. ¿Qué le había pasado realmente? ¿Quién era el hombre de la foto? ¿Y por qué este embarazo parecía ser una carga tan terrible para ella? Esa noche, volvió a su casa con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Sabía que este secreto no solo pertenecía a la señora Isabel, sino que también iba a impactar directamente en su propia vida. Ese embarazo era una bomba de tiempo a punto de estallar, y él se sentía atrapado en el centro de un misterio cada vez más profundo. Esa noche, Mateo se sentó al borde de su cama con la cabeza entre las manos. Las imágenes de la señora Isabel llorando en su habitación y la foto del hombre misterioso no dejaban de dar vueltas en su mente. El secreto de su embarazo lo perseguía, impidiéndole dormir. Sabía que no era asunto suyo, pero una parte de él no podía dejar de pensar en qué era lo que realmente estaba pasando. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión de San Isidro era aún más tenso de lo normal. Cuando Mateo llegó para buscar a su jefa, Elsa, la empleada, lo miró con preocupación. «La señora quiere hablar con usted», le dijo en voz baja, casi en un susurro. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras caminaba hacia el living. «Pase», dijo la señora desde su sillón de cuero. Su rostro estaba pálido, pero extrañamente sereno. Sus ojos se clavaron en los de Mateo, como si intentara leerle el pensamiento. Mateo, comenzó con un tono plano, aunque su voz delataba un profundo cansancio. «Tengo que hablar con vos de algo. Es importante». Mateo asintió lentamente, sintiendo que el corazón se le iba a salir por la boca. No sabía qué le diría, pero un mal presentimiento lo invadió. Estoy embarazada», dijo ella finalmente, y su voz se quebró. «Y necesito tu ayuda». Mateo se quedó mudo. Aunque ya lo sospechaba por todas las pistas que había encontrado, escucharlo directamente de sus labios lo dejó en shock. Solo pudo mirarla con los ojos desorbitados, tratando de procesar esas palabras. «No puedo permitir que los chismes y las habladurías arruinen el buen nombre de mi familia», continuó, su voz cada vez más débil. «Necesito a alguien que pueda ser el padre de este bebé. Oficialmente». El mundo de Mateo dio un vuelco. Jamás imaginó que una conversación así pudiera tener lugar. «¿Qué quiere decir, señora?», preguntó, vacilante, aunque ya empezaba a entender a dónde quería llegar. «Quiero que te cases conmigo», dijo ella con un tono firme, aunque su mirada parecía perdida en la nada. «No por amor, sino por el bien de todos. Vos vas a tener suficiente guita para el tratamiento de tu mamá, y yo voy a tener la protección del apellido». Mateo se sintió ahogado. La oferta era demasiado grande, demasiado surrealista para considerarla. Por un lado, sabía que ese dinero podría salvarle la vida a su madre. Pero, por otro, se sentía utilizado, convertido en una herramienta para tapar la vergüenza de otra persona. «¿Pero por qué yo?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Por qué me elige a mí?». «Porque ya estás acá», respondió ella rápidamente, como si fuera una pregunta que ya se había hecho a sí misma 1000 veces. «Porque sos una persona en la que puedo confiar, y porque no tengo otra opción». El silencio en el living se hizo más pesado. Mateo se sintió en una encrucijada, donde cualquier decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. Si se negaba, perdería su trabajo y, probablemente, su madre no recibiría el tratamiento que necesitaba. Pero si aceptaba, tendría que sacrificar su dignidad y vivir una vida que jamás había soñado. «Yo necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, con un hilo de voz. La señora Isabel asintió, su rostro mostrando una mezcla de alivio y ansiedad. «Por supuesto.
Te doy 2 días para decidir. Pero recordá, Mateo, esto no es solo por mí. También es por el futuro de Sofía y de esta familia. Después de esa conversación, Mateo abandonó la mansión con el paso pesado. Su mente era un torbellino de dilemas. La oferta de la señora era una oportunidad de oro para salvar a su madre, pero al mismo tiempo, sentía que se estaba vendiendo por dinero. Cuando llegó a su casa, su madre notó de inmediato que algo lo preocupaba. «¿Qué pasa, hijo?», le preguntó doña Marta con dulzura, sus ojos llenos de preocupación. Mateo la miró con los ojos vidriosos. Quería contarle todo, pero sabía que ella no podría entender una situación tan retorcida. «Nada, ma», dijo en voz baja. «Tengo muchas cosas en la cabeza, no más». Esa noche, se sentó en el umbral de su casa, mirando el cielo estrellado. Pensó en todas las posibilidades. Si se negaba, su madre quizás no aguantaría mucho más. Pero si aceptaba, tendría que vivir como el marido de una mujer a la que no amaba, para salvar a una familia que ni siquiera era la suya. A la mañana siguiente, regresó a la casa de la señora Isabel con el corazón encogido. Después de una noche en vela, finalmente había tomado una decisión. Cuando entró en el living, ella ya lo esperaba con una expresión tensa. «Yo acepto», dijo Mateo en voz baja, con un nudo en la garganta. «Me voy a casar con usted». El rostro de la señora Isabel se relajó, aunque sus ojos seguían vacíos. «Gracias, Mateo», dijo, su voz apenas audible. Esto es por el bien de todos». Pero detrás de esas palabras, Mateo sintió un nuevo peso sobre sus hombros. Sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre, y no estaba seguro de estar preparado para enfrentar las consecuencias. El día de la boda llegó sin festejos ni alegría. No hubo fiesta, ni invitaciones lujosas, ni siquiera una flor decorando el living. Solo una pequeña oficina del registro civil en un rincón gris de la ciudad, con paredes color crema que empezaban a descascararse y sillas de madera viejas que crujían con cada movimiento. Mateo estaba de pie frente al escritorio del juez de paz, vestido con una camisa blanca sencilla que le había prestado un vecino. Tenía la mirada baja y las manos le temblaban mientras sostenía los documentos del matrimonio. A su lado, la señora Isabel lucía elegante con un vestido formal de color azul oscuro. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos, vacíos, como si estuviera cumpliendo un trámite inevitable. Sofía, la pequeña que solía estar siempre sola, estaba sentada en una silla al fondo junto a Elsa, la empleada. La nena miraba a su nuevo padre con una mezcla de curiosidad y un poco de miedo. El oficial del registro civil leyó los votos matrimoniales con una voz monótona, como alguien que ha repetido esas palabras 1000 veces sin sentir ninguna emoción. Mateo solo asintió cuando le pidieron que diera el «sí, quiero». Su voz sonó tan baja que fue casi un susurro, como si no quisiera que el mundo lo escuchara. Cuando se pronunció la palabra «casados», el silencio persistió. No hubo aplausos, ni vítores, solo una quietud que envolvía la habitación. Como si todos los presentes sintieran el peso de esa unión. Después de la ceremonia, salieron de la oficina sin cruzar muchas palabras. Mateo se sentó al volante, la señora Isabel a su lado con la cabeza gacha, y Sofía en el asiento trasero, mirándolos a ambos con confusión. Durante el viaje de regreso, el silencio en el auto era denso, solo interrumpido por el ronroneo del motor. Al llegar a la mansión, Mateo se sintió como un extraño en un lugar que ya conocía de memoria. Ya no era solo el chofer. Ahora era el esposo de la señora Isabel, el nuevo señor de la casa. Aunque su estatus de marido se sentía falso y forzado, ella le entregó las llaves de varias habitaciones, incluyendo el dormitorio principal, un espacio amplio y frío. Pero cuando Mateo entró, se sintió como si estuviera en un mundo completamente ajeno. La primera noche fue incómoda y tensa. Mateo se sentó al borde de la enorme cama. La señora Isabel, en una silla junto a la ventana, le daba la espalda. No hubo un roce, ni una palabra amable, ni siquiera una conversación.
Solo se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mateo intentaba reprimir la culpa que le oprimía el corazón. Sabía que este matrimonio no era por amor, sino por necesidad. Pero le resultaba difícil no pensar en su madre, todavía postrada en la cama de su humilde casa. El dinero de esta boda se destinaría a su tratamiento, y esa era la única razón por la que soportaba esta situación. Al día siguiente, Mateo volvió a su rutina como si nada. Seguía siendo el chofer personal de la señora Isabel. Aunque su estatus había cambiado, la relación entre ellos seguía siendo torpe y distante. Frente a los empleados de la casa, intentaban aparentar ser un matrimonio normal. Pero a puertas cerradas, seguían siendo dos extraños obligados a vivir bajo el mismo techo. Sofía parecía más abierta con Mateo desde la boda. La pequeña empezó a llamarlo papá, aunque su voz todavía sonaba dubitativa. Mateo sentía una pequeña calidez en su corazón cada vez que escuchaba esa palabra. Sabía que Sofía necesitaba una figura paterna en su vida, y él intentaba cumplir ese rol lo mejor que podía, a pesar de su propio conflicto interno. Pero detrás de esta nueva vida, Mateo empezó a sentir una presión cada vez mayor. Sabía que el secreto del embarazo de su esposa aún no había salido a la luz, y le preocupaba lo que pasaría si la verdad finalmente se descubría. ¿Podría seguir soportando esta situación o este secreto se convertiría en una bomba de tiempo a punto de explotar? En medio de las noches silenciosas, Mateo solía sentarse en el jardín de la mansión, mirando el cielo oscuro. Pensaba en todo lo que había sacrificado por dinero y por la responsabilidad hacia su madre. Sabía que este matrimonio era solo el comienzo de una nueva serie de conflictos, y que debía estar preparado para enfrentar las consecuencias. Los días posteriores a la boda transcurrían como una rutina inalterable, pero una nueva atmósfera se había instalado en la mansión. Mateo era oficialmente parte de la familia del Carril, pero su nuevo estatus no trajo consigo calidez ni cercanía. La vida bajo el mismo techo parecía una obra de teatro sin guión, donde cada uno interpretaba su papel con cautela, intentando mantener un orden frágil. Cada mañana, se levantaba temprano para preparar el auto y llevar a la señora Isabel a sus compromisos. Seguía siendo su chofer, aunque ahora también ostentara el título de esposo. No había entre ellos un gesto de afecto ni una conversación amena. En la mesa del desayuno, ella se sentaba con su postura impecable, mientras él apenas tocaba la comida. Sofía, la pequeña que empezaba a sentir que tenía un nuevo padre, intentaba a veces romper el hielo con historias del colegio, pero su sonrisa solía desvanecerse ante la expresión impasible de su madre y la mirada perdida de Mateo. Una tarde, mientras limpiaba el jardín trasero, escuchó un llanto ahogado proveniente de la casa. Se detuvo y se acercó. El llanto venía de la habitación de la señora Isabel. Con cuidado, se asomó por la rendija de la puerta. Adentro, ella estaba sentada al borde de la cama, con la cabeza gacha. Las lágrimas corrían por sus mejillas. En sus manos sostenía la misma foto del hombre apuesto que Mateo había visto antes. No puedo seguir así, murmuró ella con la voz quebrada por la culpa. Me equivoqué. Me equivoqué tanto. Mateo retrocedió en silencio, sin querer ser descubierto. Sentía lástima, pero también confusión. ¿Quién era el hombre de la foto? ¿Era el padre del bebé que ella esperaba? ¿Y por qué parecía arrepentirse tanto? La vida matrimonial se volvía cada vez más torpe. Mateo empezó a sentir que no solo lo habían utilizado como un marido de pantalla, sino que estaba atrapado en un laberinto de secretos cada vez más profundo. Cada vez que intentaba acercarse a la señora Isabel para hablar, ella se cerraba en banda, manteniendo la distancia con una frialdad glacial. Sin embargo, en medio de toda esa incomodidad, su relación con Sofía florecía. La niña se sentía cada vez más cómoda con la presencia de Mateo como su figura paterna. Cada noche, se sentaba a su lado para contarle sobre sus amigos o mostrarle sus dibujos. Mateo la escuchaba con paciencia, tratando de darle la atención que nunca había recibido de su madre. Un día, mientras ayudaba a Sofía con los deberes en el living, la señora Isabel entró a paso rápido.
Su rostro estaba tenso, sus ojos despedían una ira que rara vez mostraba. «No te acerques tanto a ella», le dijo Mateo, con una mirada cortante. «No estás acá para ser su padre». La frase lo golpeó como una bofetada. Se sintió como un chico al que retan por hacer algo malo. Sofía, a su lado, bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. El ambiente en la habitación se volvió irrespirable. Después de ese incidente, Mateo comenzó a reflexionar. ¿Por qué la señora Isabel era tan protectora con Sofía? ¿Había algo que él no supiera sobre su relación? ¿O todo se debía al sentimiento de culpa de ella por lo que había hecho? Esa noche, se sentó en el jardín, mirando el cielo oscuro. Se sentía como un extraño en el lugar que se suponía que era su hogar. Sabía que este matrimonio era un sacrificio por su madre, pero cuanto más tiempo pasaba allí, mayor era la presión que sentía. Empezó a preguntarse si sería capaz de aguantar esta situación o si los secretos de la señora Isabel terminarían por destruirlo todo. En medio de la oscuridad, Mateo tomó una decisión. Tenía que averiguar más sobre el pasado de su esposa. De alguna manera, tenía que encontrar las respuestas a todas las preguntas que lo atormentaban. Porque si no lo hacía, sentía que se perdería para siempre en ese laberinto de mentiras y secretos. Esa noche, una lluvia torrencial caía sobre San Isidro, creando un repiqueteo constante que resonaba en toda la mansión. Mateo estaba sentado en el living, mirando el fuego crepitar en la chimenea, la única fuente de calor en medio de la fría atmósfera de la casa. Su mente era un rompecabezas con las piezas del pasado de la señora Isabel. Sabía que tenía que encontrar respuestas si quería sobrevivir en esa situación. Después de asegurarse de que todos dormían, decidió investigar. Se dirigió sigilosamente a la habitación de ella. Era allí donde la había visto tantas veces aferrada a la foto del hombre misterioso. Con cuidado, abrió la puerta, que no estaba cerrada con llave. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por una pequeña lámpara de noche. Se acercó al tocador, donde ella guardaba sus objetos personales. En un cajón, encontró una pequeña caja de madera cerrada. Después de buscar un momento, encontró una llave diminuta escondida detrás del espejo. Su corazón latía con fuerza mientras abría la caja. Dentro había varios objetos que lo dejaron atónito. Además de la foto del hombre apuesto, había un fajo de cartas antiguas y frágiles. Mateo leyó una de ellas con cuidado. Estaba escrita por el hombre de la foto. El remitente indicaba una pequeña ciudad en el extranjero. El contenido de la carta lo sorprendió. El hombre era un antiguo amante de la señora Isabel, alguien con quien había tenido una relación muy intensa, pero que había terminado de forma trágica. En la carta, el hombre admitía haberla dejado porque no se sentía preparado para asumir las responsabilidades de una familia. Escribía que lamentaba haberla lastimado, pero que no podía volver. Sin embargo, lo más impactante fue la última carta del fajo. Estaba fechada hacía solo unos meses y su contenido era muy breve: me enteré de las malas noticias. Lo siento por todo. Nunca podré perdonármelo. No había firma, pero por la caligrafía, Mateo supo que era del mismo hombre. Sintió como si acabara de abrir la caja de Pandora. El secreto de la señora Isabel comenzaba a revelarse, y las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. El hombre de la foto era el padre del bebé que ella esperaba. Pero la había abandonado al enterarse del embarazo. Esa era la razón por la que ella estaba tan desesperada y había recurrido a él como un marido falso para salvar el honor de su familia. Pero algo todavía no le cerraba. ¿Cómo se había reencontrado con ese hombre y por qué él la había abandonado de esa manera? Con cautela, continuó su búsqueda. Dentro de la caja, encontró un viejo diario íntimo de la señora Isabel. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante, pero también de tachaduras y manchas de lágrimas secas. Mateo leyó algunas páginas y lo que descubrió lo golpeó aún más fuerte. Ella escribía sobre cómo había conocido a ese hombre en un evento de negocios años atrás. Se enamoraron perdidamente y su relación creció rápidamente.
pero él era un empresario internacional que viajaba constantemente. Su relación se fue enfriando, hasta que ella descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo contó, solo recibió una respuesta fría y distante: no puedo hacerme cargo de esto ahora. Lo siento. Después de eso, el hombre desapareció sin dejar rastro, dejándola sola con una carga enorme. Además, la señora Isabel escribía sobre la culpa que sentía hacia Sofía. Se sentía una mala madre porque siempre había estado demasiado ocupada con su trabajo y sus asuntos personales, permitiendo que Sofía creciera en la soledad. Mateo cerró el diario con el corazón apesadumbrado. Sentía lástima por ella, pero también rabia. Se sentía utilizado, un peón para cubrir la vergüenza de alguien a quien ni siquiera le importaba su esposa. Pero, por encima de todo, sentía pena por Sofía, la niña que había vivido toda su vida sin una figura paterna que realmente la quisiera. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el auto, la señora Isabel apareció de repente en el garaje. Su rostro estaba tenso, sus ojos lo miraban con dureza. «¿Qué hacías anoche en mi habitación?», preguntó, su voz cargada de ira. Mateo se quedó en silencio. Sabía que el secreto había sido descubierto y que debía enfrentar las consecuencias. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. «Solo quería saber», respondió en voz baja. «Quería saber por qué tengo que casarme con alguien que ni siquiera me quiere». Ella se quedó callada un momento, su rostro pálido. «¿Qué encontraste?», preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Mateo la miró fijamente. «Sé lo del hombre ese», dijo. «Sé que te abandonó y sé que solo me estás usando como su reemplazo». La señora Isabel bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Yo no tenía otra opción», murmuró. «Tenía que salvar el buen nombre de mi familia». Mateo suspiró. Sabía que ella también era una víctima de las circunstancias, pero no podía perdonarla del todo. Se sentía utilizado y no sabía si podría seguir viviendo así. Sin embargo, en medio de su confusión, había una certeza: debía quedarse por Sofía. La niña necesitaba un padre, y aunque su matrimonio no se basaba en el amor, él sabía que podía darle la felicidad que ella merecía. Los días siguientes a la revelación del secreto, la atmósfera en la mansión se volvió aún más asfixiante. Mateo intentaba seguir con su vida como si nada, pero su corazón era un campo de batalla de emociones contradictorias. Sabía que debía quedarse por Sofía, la niña que había empezado a verlo como un padre. Pero, por otro lado, se sentía furioso y herido por haber sido utilizado por la señora Isabel. Cada mañana, cumplía con su deber de chofer con el rostro impasible, aunque su mente era un hervidero de preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo había elegido a él? ¿Era solo una herramienta para tapar la vergüenza de su familia? ¿Y este matrimonio lo llevaría a la felicidad o a la ruina? Una tarde, mientras limpiaba el jardín, la señora Isabel se le acercó con paso vacilante. Parecía más cansada que nunca, sus ojos vidriosos, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. «Mateo», lo llamó en voz baja, con la voz temblorosa. «Quería pedirte perdón». Él se detuvo y la miró, a su jefa, o mejor dicho, a su esposa, con una frialdad cortante. «¿Perdón por qué?», preguntó con dureza. «Perdón por usarme. ¿Por convertirme en el reemplazo del tipo que te abandonó?». Ella se quedó en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Sé que me equivoqué», dijo en un susurro. «No tenía otra opción. Tenía que salvar el buen nombre de mi familia. Pero nunca quise lastimarte». Mateo suspiró profundamente, intentando calmarse. Sabía que ella también era una víctima, pero le costaba perdonarla del todo. «Sé que tenés tus razones», dijo finalmente. «Pero yo también soy una persona. Tengo sentimientos. No soy una herramienta que podés usar y tirar». La señora Isabel asintió, su rostro lleno de culpa. «Sé que me equivoqué, pero te lo ruego, no nos dejes». Sofía.
Ella te necesita. Al oír el nombre de Sofía, el corazón de Mateo se ablandó. La niña era la única razón por la que seguía aguantando esta situación. Sabía que ella necesitaba una figura paterna, aunque su matrimonio no se basaba en el amor, él podía darle la felicidad que merecía. Pero a pesar de su decisión de quedarse, Mateo empezó a sentir un peso cada vez mayor. Sabía que no podía vivir eternamente en una mentira. Algún día, este secreto saldría a la luz, y no tenía idea de cómo reaccionaría el mundo. Al día siguiente, decidió hablar con Sofía. La encontró en el living, abrazada a su oso de peluche. Se sentó a su lado, intentando sonreírle con calidez. Sophie, la llamó suavemente. ¿Estás contenta ahora? La niña lo miró con sus ojos inocentes y asintió. Estoy contenta de tener un papá, dijo con su vocecita. Al escuchar esas palabras, Mateo sintió un calor reconfortante en su pecho. Supo que debía quedarse, al menos por ella. Pero, en medio de esa pequeña alegría, también se sentía atrapado en un torbellino de problemas cada vez más complicados. Unos días después, Mateo comenzó a planear cómo enfrentar el futuro. Sabía que no podía seguir siendo el marido falso de la señora Isabel para siempre. Tenía que encontrar una manera de recuperar su libertad, aunque eso significara sacrificarlo todo. Una noche de lluvia torrencial, se sentó en el porche, mirando el cielo oscuro. Pensó en todo lo que había sacrificado por su madre y por la familia de su esposa. Sabía que no podía dar marcha atrás. Pero también sabía que tenía que encontrar una manera de liberarse de esta situación. En medio de la oscuridad, tomó una decisión crucial. Se quedaría por Sofía. Pero también encontraría la manera de cambiar su vida. De alguna forma, tenía que encontrar la felicidad en medio de esta situación tan opresiva. Los días siguientes en la mansión de San Isidro se convirtieron en una prisión para Mateo. Intentaba vivir con calma, pero su corazón estaba lleno de una rabia y una insatisfacción que crecían sin cesar. Cada vez que veía a la señora Isabel, no podía evitar sentir que lo había utilizado como una simple herramienta para ocultar su vergüenza. Aunque se quedaba por Sofía, la niña que lo consideraba su padre, sabía que no podía seguir viviendo a la sombra de una mentira. Una mañana, mientras limpiaba el auto, la señora Isabel se le acercó con aire arrogante. Su rostro era frío, sus ojos reflejaban una autoridad que solo avivó la ira de Mateo. Mateo, dijo con tono de orden, tenés que trabajar más duro. No te olvides que te di dinero para tu madre. Esa frase fue como un latigazo para él. Se sintió como un pájaro en una jaula de oro, alimentado solo para mantenerse dócil. Levantó la vista y la miró con furia. Esa guita no fue un regalo, respondió con frialdad. Fue el precio que pagaste por tu mentira. No soy tu esclavo, señora Isabel. Ella se sorprendió al oír esa respuesta. Siempre lo había considerado un hombre sumiso y fácil de controlar. Pero esta vez, algo en él había cambiado. Una rebelión empezaba a asomar. ¿Qué querés decir?, preguntó, alzando la voz. Aceptaste casarte conmigo. Aceptaste todo. ¿Ahora te querés echar para atrás? Mateo soltó una risa sarcástica. Aceptar. ¿De verdad crees que tenía otra opción? Hice lo que tenía que hacer por mi vieja. Pero no creas que me voy a quedar callado y aceptar todo esto sin chistar. Ella se quedó en silencio un momento, pálida. Sabía que Mateo estaba perdiendo la paciencia, pero no encontraba la forma de calmarlo. ¿Qué querés de mí?, preguntó finalmente, con la voz debilitada. Quiero mi libertad, respondió él con firmeza. Quiero que dejes de tratarme como un títere que podés controlar. Estoy acá porque me importa Sofía, no porque te quiera a vos o porque quiera salvar el buen nombre de tu familia. La conversación terminó con una tensión palpable. La señora Isabel entró en la casa con paso vacilante, mientras Mateo se quedó en el garaje, intentando calmarse. Sabía que había ido demasiado lejos, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo esa presión.
Unos días después, su rebelión se hizo más evidente. Empezó a rechazar algunas peticiones de la señora que consideraba irrazonables. Cuando le pidió que la llevara a un evento social, se negó, diciendo que necesitaba tiempo para sí mismo. «Ya no soy tu chofer», dijo con firmeza. «Soy tu marido y tengo derecho a tener mi propio tiempo». Ella se enfureció, pero no pudo hacer mucho. Empezaba a sentir que su control sobre Mateo se desvanecía, y eso la alarmaba. Pero la rebelión de Mateo no se detuvo ahí. Una tarde, mientras jugaba con Sofía en el jardín, la señora Isabel apareció con expresión de enojo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó bruscamente. «¿Por qué te acercas tanto a ella? Ya te dije que no estás acá para ser su padre». Mateo la miró con una ira apenas contenida. «Estoy acá porque me importa», le gritó. «Y si seguís tratando de alejarme de Sofía, me voy a ir. No me importa lo que pase con tu buen nombre». Ella se quedó muda, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que Mateo hablaba en serio y no podía permitirse perder a la única persona que le ayudaba a mantener las apariencias. Esa noche, Mateo se sentó en el jardín, mirando el cielo oscuro. Se sentía aliviado por haber expresado finalmente sus sentimientos. Pero también estaba preocupado por lo que vendría después. Sabía que su rebelión tendría consecuencias, pero estaba dispuesto a enfrentarlas. En medio de la oscuridad, tomó una decisión. Se quedaría por Sofía. Pero seguiría luchando si la señora Isabel intentaba utilizarlo de nuevo. De alguna manera, tenía que encontrar la felicidad en medio de esta situación opresiva. La rebelión de Mateo era cada vez más evidente y eso comenzó a afectar la dinámica de la casa. La señora Isabel, que siempre había sentido que tenía el control total de la situación, ahora empezaba a perder el equilibrio. Se dio cuenta de que Mateo ya no era el hombre dócil que podía manejar a su antojo. Su actitud firme y desafiante la ponía cada vez más nerviosa, sobre todo porque el secreto de su familia estaba en peligro de ser descubierto. Una mañana, mientras Mateo cumplía con su tarea de chofer, ella recibió una llamada de una vieja amiga. La mujer, conocida como la señora Echagüe, le contó que los rumores sobre su matrimonio con Mateo comenzaban a circular en su círculo social. La gente se preguntaba por qué una viuda rica como ella se casaría con un joven pobre sin un apellido de peso. «Isabel, ¿qué está pasando realmente?», preguntó la señora Echagüe con un tono cargado de curiosidad. «Acá hay algo raro, ¿no? Tené cuidado. Si la gente se entera de tu embarazo, tu reputación va a quedar por el piso». La señora Isabel se quedó helada. El pánico y el miedo se apoderaron de ella. Sabía que esos chismes podían ser una bomba de tiempo. Y si se descubría la verdad, que Mateo era solo un marido falso para tapar la vergüenza de su familia, su buen nombre quedaría destrozado. Después de colgar, intentó calmarse, pero su mente se llenó de imágenes terribles. Se imaginó a la gente mirándola con desprecio, a Sofía siendo el blanco de las burlas en el colegio, y su vida convirtiéndose en un infierno. Cuando Mateo regresó esa tarde, la encontró en el living, pálida y con los ojos vidriosos. Algo en su actitud había cambiado. Parecía una mujer enfrentando la prueba más dura de su vida. «Sé que estás enojado conmigo», dijo en voz baja cuando le entró. «Pero te lo ruego, no me dejes ahora». «No. No puedo enfrentar todo esto sola». Mateo la miró con frialdad. Sabía que estaba intentando manipularlo de nuevo. «¿Qué querés decir con todo esto? ¿Tenés miedo de que se sepa el chisme? ¿Tenés miedo de que la gente se entere de que soy solo un marido de alquiler que contrataste para salvar tu apellido?» Ella no pudo negarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Sí, tengo miedo», dijo en un susurro. «Tengo miedo de perderlo todo. Tengo miedo de que Sofía sufra por mi error». Mateo suspiró. Sabía que ella también era una víctima de las circunstancias, pero le costaba perdonarla del todo. «Sé que tenés tus razones», dijo finalmente. «Pero yo también soy una persona. Tengo mi orgullo.
No puedo seguir viviendo en esta mentira. Unos días después, los rumores sobre su matrimonio se intensificaron. Sus amigas comenzaron a evitarla y las invitaciones a eventos sociales disminuyeron drásticamente. Incluso los empleados de la casa empezaron a cuchichear a sus espaldas. Se sentía como un animal atrapado en una trampa sin salida. Pero lo que más le dolió fue la reacción de Sofía. La niña empezó a escuchar los murmullos de sus compañeros en el colegio. Una tarde, al volver a casa, le preguntó a Mateo con inocencia: «Papá, ¿por qué la gente dice que no sos mi verdadero papá?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró a Sofía con ternura y se arrodilló frente a ella. «Sophie, puede que no sea tu papá de sangre», le dijo suavemente. «Pero te quiero como si fueras mi propia hija». «¿Y eso es lo más importante?». «No». Sofía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo también te quiero, papá», dijo en voz baja. Al escuchar esa conversación desde la puerta del living, la señora Isabel sintió que el corazón se le partía. Se dio cuenta de que había estado priorizando las cosas equivocadas. Le había dado más importancia a su buen nombre que a la felicidad de su propia hija. Esa noche, se sentó en su habitación, mirando la foto de su antiguo amante. Se sintió como alguien que lo había perdido todo: su dignidad, su felicidad e incluso su derecho a ser madre. Con lágrimas en los ojos, comprendió que su caída era el resultado de sus propios errores. Afuera, Mateo estaba sentado en el jardín, mirando el cielo oscuro. Sabía que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Pero, a pesar de la presión y la incomodidad, también sintió un alivio. El secreto finalmente estaba saliendo a la luz y, aunque las consecuencias fueran dolorosas, sabía que la verdad siempre encuentra su camino. Esa mañana, el sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando con una luz cálida el jardín de la mansión. Pero a pesar del calor del sol, el ambiente dentro de la casa seguía siendo frío y tenso. Los rumores sobre el matrimonio de la señora Isabel y Mateo se habían extendido como un incendio, destruyendo la reputación de una familia que siempre había sido vista como un pilar de la alta sociedad. Los invitados que solían frecuentar sus lujosas fiestas ahora se mantenían a distancia, y los empleados cuchicheaban en los rincones, hablando del destino de sus patrones. La señora Isabel estaba sentada en su sillón del living, con el rostro pálido y la mirada perdida. Se sentía como si lo hubiera perdido todo: su dignidad, su buen nombre e incluso su derecho como madre. Todo lo que había construido durante años se había derrumbado en un instante por una gran mentira que había intentado ocultar. Afuera, Mateo estaba sentado en un banco del jardín, mirando el cielo despejado. Su mente era un torbellino de confusión y conflicto. Sabía que podría simplemente irse de esa casa, escapar de toda la presión y las mentiras. Pero, por otro lado, sabía que Sofía lo necesitaba. La niña era la única razón por la que seguía aguantando esta situación. «Sophie», pensó, «no puedo dejarte». En ese momento, Sofía apareció en el jardín, abrazando a su oso de peluche. Le sonrió a Mateo con una dulzura que contrastaba con la tensión del ambiente. «Papá», lo llamó en voz baja. «¿Por qué la gente dice que no deberíamos vivir juntos?». Mateo la miró con un amor infinito. Sabía que Sofía estaba empezando a escuchar los rumores y eso lo preocupaba cada vez más. Con cuidado, se arrodilló frente a ella, intentando explicarle algo muy difícil de entender para una niña de su edad. «Sophie», le dijo suavemente, «a veces los adultos hacen cosas equivocadas. Mienten u ocultan cosas porque tienen miedo. Pero lo más importante es que nos queramos y nos cuidemos. Eso es más importante que cualquier otra cosa en el mundo». Sofía asintió, y aunque no entendió del todo, una cosa le quedó clara: Mateo la quería y ella también lo quería a él. Para Sofía, eso era suficiente. Después de esa conversación, Mateo sintió un calor reconfortante en su corazón. A pesar de que su vida estaba llena de presión y dificultades, había encontrado un nuevo propósito: cuidar y proteger a Sofía. Ella era su única luz en medio de una oscuridad cada vez más densa.
Pero dentro de la casa, la situación para la señora Isabel empeoraba. Empezaba a perder el control de todo. Sus amigas leales ahora la evitaban, y algunas incluso se burlaban de ella en secreto. En su círculo social, se había convertido en el hazmerreír, la viuda rica que se casó con un joven pobre para tapar la vergüenza de su familia. Una tarde, mientras Mateo limpiaba el jardín, ella se le acercó con paso vacilante. Su rostro reflejaba una desesperación total, sus ojos vidriosos, como si estuviera a punto de rendirse. Mateo, lo llamó con la voz temblorosa. Yo. Ya no sé qué hacer. Lo he perdido todo. Mateo la miró con frialdad. Sabía que estaba intentando manipularlo de nuevo. Pero esta vez, sintió lástima por ella. Vio que no solo era una víctima de las circunstancias, sino también de sus propios errores. Perderlo todo, respondió con dureza. ¿A qué te referís con todo? A tu buen nombre. ¿A tu dignidad? ¿Crees que eso es más importante que la felicidad de Sofía? Ella se quedó en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sé que me equivoqué, dijo en un susurro. Estaba tan preocupada por mi reputación que me olvidé de que Sofía es lo más importante en mi vida. Mateo suspiró. Sabía que ella finalmente estaba reconociendo su error, pero también sabía que las palabras no eran suficientes para reparar el daño. Todavía tenés la oportunidad de arreglar las cosas, dijo en voz baja. Pero tenés que empezar a priorizar a Sofía. Es tu hija y necesita tu amor y tu atención. La señora Isabel asintió, su rostro lleno de culpa. Sabía que tenía que cambiar su forma de vida si quería recuperar la relación con su hija. Pero también sabía que no sería fácil. Unos días después, comenzó a intentar acercarse a Sofía. Se sentaba a su lado, trataba de hablar con ella, le preguntaba cómo le había ido en el colegio. Al principio, Sofía se mostraba dudosa, pero poco a poco, empezó a abrirse. La niña comenzó a sentir que su madre realmente la quería, a pesar de haberse sentido tan sola durante tanto tiempo. Sin embargo, en medio de este cambio, Mateo sintió que debía tomar una decisión importante. Sabía que no podía seguir viviendo en esta mentira. Una noche de lluvia, se sentó en el porche, pensando en todo lo que había sacrificado. No puedo seguir así, murmuró. Tengo que encontrar una manera de recuperar mi libertad. A la mañana siguiente, decidió hablar con la señora Isabel. La encontró en el living, sentada en su sillón con el rostro pálido y la mirada perdida. Isabel, dijo con firmeza. Quiero hablar seriamente con vos. Ella lo miró con ansiedad. ¿Qué querés? Quiero que me des mi libertad, respondió él. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Me voy a quedar por Sofía, pero también quiero tener mi propia vida. Ella se quedó en silencio un momento, su rostro lleno de culpa. Sé que me equivoqué, dijo finalmente. No puedo retenerte si te querés ir. Pero por favor, no dejes a Sofía. Ella te necesita. Mateo asintió. No voy a dejar a Sofía, dijo. Pero tampoco puedo seguir siendo tu marido falso. Necesito mi libertad. La señora Isabel asintió, su rostro reflejando una profunda derrota. Sabía que Mateo tenía razón y no podía retenerlo más. Esa noche, Mateo se sentó en el porche, mirando el cielo oscuro. Se sentía aliviado por haber expresado finalmente sus sentimientos. Pero también estaba preocupado por lo que vendría después. Sabía que su decisión tendría consecuencias, pero estaba dispuesto a enfrentarlas. En medio de la oscuridad, tomó una decisión crucial. Se quedaría por Sofía. Pero seguiría luchando si la señora Isabel intentaba utilizarlo de nuevo. De alguna manera, tenía que encontrar la felicidad en medio de esta situación tan opresiva. Los días siguientes en la mansión de la señora Isabel comenzaron a mostrar un cambio sutil pero significativo. Mateo, aunque todavía vivía bajo el mismo techo, sentía un alivio creciente.
Su decisión de quedarse por Sofía ya no era una carga pesada, sino una elección que le daba un nuevo sentido a su vida. Ya no se sentía como una herramienta o un títere en el juego de su esposa, sino como un padre con una responsabilidad y un amor genuinos por la niña. La señora Isabel también parecía estar cambiando lentamente. Empezó a dejar de lado su obsesión por el buen nombre de la familia y a centrarse más en su relación con Sofía. Aunque todavía se la veía frágil y a menudo se sumía en la culpa, intentaba ser una mejor madre. Pasaba más tiempo con su hija, le leía cuentos antes de dormir, jugaba con ella en el jardín e incluso la llevaba al colegio de vez en cuando. La niña empezó a sonreír más a menudo, y un brillo de felicidad iluminaba sus ojos inocentes. Pero este cambio no llegó sin desafíos. Los rumores sobre su familia aún no se habían calmado del todo. En su círculo social, la señora Isabel seguía siendo tema de conversación. Algunas de sus viejas amigas todavía la evitaban. Pero esta vez, a ella ya no le importaba. Se dio cuenta de que lo verdaderamente importante era el amor y la felicidad de su hija, no la opinión de los demás. Una tarde de lluvia, Mateo estaba en el living con Sofía. La niña dibujaba en su cuaderno de bocetos mientras él la observaba con una sonrisa cálida. El ambiente era tranquilo, solo se oía el sonido de la lluvia y el trazo del lápiz sobre el papel. «Papá», lo llamó Sofía de repente, con voz alegre. «Mira este dibujo». Mateo se acercó y vio lo que había dibujado, una pequeña familia, un padre, una madre y una niña, bajo un gran paraguas. El dibujo era simple, pero lleno de significado. Mateo sonrió, con los ojos vidriosos. «¿Esta es nuestra familia?» «No», dijo en voz baja, conmovido. Sofía asintió con entusiasmo. «Sí, papá. Somos nosotros tres. Siempre juntos». Al escuchar esas palabras, Mateo sintió un calor que lo envolvió por completo. Aunque su situación no era perfecta, sabía que había encontrado su lugar en el mundo junto a Sofía, la niña que lo consideraba su padre. Mientras tanto, la señora Isabel los observaba desde la puerta del living, con los ojos llenos de lágrimas. Se sentía aliviada, pero también un poco ansiosa. Aliviada porque Sofía finalmente había encontrado la felicidad que tanto había buscado, pero ansiosa porque sabía que Mateo podría dejarlos algún día. «Mateo», lo llamó en voz baja, con tono vacilante. Él se giró y la miró con calma. «¿Qué pasa?» Ella se quedó en silencio un momento y luego suspiró. «Yo quería agradecerte», dijo en un susurro. «Por haberte quedado por Sofía. Sé que me equivoqué, pero espero que puedas perdonarme». Mateo asintió, su rostro lleno de comprensión. «No puedo decir que te haya perdonado del todo», dijo con sinceridad. «Pero sé que vos también fuiste víctima de las circunstancias. Lo más importante ahora es que nos centremos en Sofía. Ella es nuestro futuro». La señora Isabel asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias, Mateo», dijo con la voz temblorosa. «Te prometo que seré una mejor madre para Sofía. Y espero que te puedas quedar». Mateo sonrió levemente. «Me voy a quedar, al menos por Sofía. Pero también necesito mi libertad. No puedo seguir viviendo a la sombra de esta mentira». Ella asintió, su rostro lleno de respeto. Sabía que Mateo tenía razón y no podía retenerlo más. Unas semanas después, la vida en la mansión encontró un nuevo ritmo. Mateo empezó a trabajar a tiempo parcial fuera de la casa, buscando una forma de ganar un dinero extra para su madre, que todavía necesitaba tratamiento. A pesar de eso, siempre estaba presente para Sofía, dedicándole tiempo para jugar y hablar con ella. Por su parte, la señora Isabel comenzó a hacer terapia para superar el trauma de su pasado. También empezó a abrirse más con los demás, incluido Mateo. Su relación ya no estaba llena de incomodidad o tensión, aunque nunca llegaron a ser un matrimonio de verdad. Una mañana, mientras el sol salía en el horizonte, Mateo se sentó en el jardín, mirando el cielo despejado.
Se sentía en paz, aunque su vida no fuera perfecta. Sabía que había encontrado su propósito, amar y proteger a Sofía, y ayudar a su madre a recuperarse. Sophie, pensó, vos sos la razón por la que sigo acá. Sos mi luz en medio de la oscuridad. Dentro de la casa, Sofía jugaba con su oso de peluche, mientras la señora Isabel la observaba con una sonrisa tierna. Se sentía aliviada. Aunque sabía que su proceso de sanación sería largo, ya no se sentía sola. Sabía que tenía a Mateo y a Sofía a su lado. Esa noche, cuando la lluvia amainó, Mateo se sentó en el porche, mirando el cielo oscuro. Pensó en todo lo que había sacrificado por su madre y por la familia de la señora Isabel. Sabía que su vida no sería fácil, pero también sabía que su sacrificio no había sido en vano. La victoria no siempre es la felicidad perfecta, murmuró. A veces, la victoria es encontrar la paz en el corazón, aunque las circunstancias no sean perfectas. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a asomar, Mateo empezó el día con una sonrisa. Sabía que su viaje aún era largo, pero estaba listo para enfrentarlo con un corazón